Bueno, vamos a ver mezclas homogéneas. Una mezcla sabemos que básicamente tiene que tener como mínimo dos componentes, ya sea una mezcla homogénea o heterogénea, pero para hablar de una mezcla en sí necesito tener mínimamente dos cosas que quiero mezclar. A esas cosas las llamamos componentes. En este caso, una mezcla homogénea yo voy a tener a partir de dos componentes, pues acá dice dos componentes o más, y obviamente lo que voy a tener o voy a poder observar es que va a presentar una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vea esa mezcla, voy a ver todo una sola cosa. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tuviese una mezcla de una ensalada de lechuga y tomate, yo puedo ver dos fases, porque justamente veo la lechuga y el tomate. Eso sería una mezcla heterogénea. Pero en el caso de las homogéneas, yo veo solamente toda una sola fase. Bien. Arrancamos con soluciones, ¿sí? Dentro de una mezcla, dentro de una de las mezclas homogéneas, las soluciones propiamente dichas tienen como componentes el soluto, que siempre sé que está en menor proporción, en menor cantidad, se lo simboliza con la letra ST, y el solvente, ¿sí? Que es el que está en mayor cantidad, se lo simboliza con la letra SB. El solvente tiene la característica de disolver al soluto. El soluto es quien se disuelve y el solvente es el que disuelve. ¿Sí? Bueno, cuando yo tengo la suma del soluto más el solvente, es lo que tengo o conocemos como solución. Bien, ¿qué característica tienen las soluciones propiamente dichas? Que no puedo separarlas con ningún método mecánico como ser una filtración o como ser una cristalización, no, perdón, como ser una, pasarlo por un colador, por ejemplo, pero sí puedo separarlas por métodos tipo destilación o, como dije antes, cromatografía o cristalización. Bien, además de esta solución, o sea, de este tipo de mezclas homogéneas, aparecen otras dos que podríamos llamar suspensiones y coloides, pero en realidad no serían mezclas homogéneas, sino que serían mezclas heterogéneas, ¿sí? Ya que puedo observar a simple vista las partículas, ¿sí? Las partículas de las fases. En las suspensiones químicas yo tengo una fase dispersa, donde las partículas, generalmente sólidas, se van digamos, a mezclar en lo que llamamos fase dispersante, que sería en este caso una especie de solvente, ¿sí? Un ejemplo claro en esto es cuando hacemos o armamos esos jarabes para los nenes que compramos en la farmacia y tenemos que agregarle un poco de agua al frasquito que nos venden y el título dice suspensión. Justamente es ese tipo de mezcla. Si yo esta suspensión la dejo reposar, obviamente se va a separar y va a volver a su... O sea, se van a separar y yo voy a poder ver las diferentes fases. En este caso también se puede filtrar. Cuando hablamos de coloides, los coloides básicamente voy a encontrar una fase dispersa mucho más chica que el tamaño de las partículas de las suspensiones y voy a tener una fase continua que generalmente es líquida, donde estas partículas llamadas fase dispersa se van a mezclar en la fase continua. Generalmente son líquidos, como decía antes, y en este caso no se puede filtrar. Pero cuando, digamos, decanta, se pueden separar y se pueden apreciar las partículas. A simple vista, las partículas del coloide no se ven, ¿sí? Son vistas solamente a través de un microscopio. O también, y en una suspensión, yo puedo observar las partículas de la fase dispersa si atravieso la mezcla con un láser. En un láser se puede ver el haz de luz que forma el recorrido del láser y ahí yo puedo ver el gramaje, ¿sí? O la granulometría, digamos, de las partículas. Y en el caso de una solución propiamente dicha, esto no se puede ver, ¿sí? El haz de luz que provoca o que proyecta el láser no se puede observar. Cuando sucede eso es porque justamente las partículas son tan chiquitas
que no hacen ese famoso caminito de luz, ¿sí? O no muestra ese recorrido que presenta el láser cuando atraviesa, ¿sí? E ilumina a todas las partículas.